Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, qué responsabilidad es estar aquí al frente, aquí parado, para dar el mensaje de parte de Dios, y por eso le pido que oremos, que ore por mí, para que yo transmita realmente lo que Dios quiere hablar y no le vaya a poner tanto de mi cosecha yo y salgamos bendecidos, ¿sí? ¿Puede orar por mí, por favor? Gracias. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más venir delante de tu presencia, este lugar que has preparado para bendecirnos. Y ahora, mi Dios, a través de tu palabra, te pedimos que uses a tu siervo para transmitir ese mensaje que tú has preparado, que será de bendición a nuestras vidas. Somos esa tierra fértil que recibe hoy la semilla de tu palabra, que dará fruto al 100%, Señor. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ahora sí, denle un aplauso más fuerte al Señor, porque ese aplauso, como dijo, dale un aplauso al Pastor Chava por la vida, por su vida, pues déselo al Señor más fuerte, déselo fuerte. Tiene sus manos. Gracias a Dios que todavía podemos aplaudir. Llegará el momento, a lo mejor, que ya hagamos así, si Dios nos concede llegar a los 100 años, ya ni se va a oír, pero le vamos a aplaudir con nuestro corazón, ¿verdad? Yo sé que no soy bueno para contar chistes, pero a algunos sí les veo que sus ojitos se ríen, porque la boca no le puedo ver. No olvide que tenemos que tener cubrebocas todos, porque queremos que todavía hay personas que la están dudando, pensando, pero mira, aquí estamos todos con cubrebocas, sana distancia. En la entrada le ponemos gel, sanitizamos las sillas, todo, están los tapetes, todo como debe de ser, para que tengamos, por si se contagia. No fue aquí, ¿verdad? Fue, quién sabe dónde haya sido, dónde se fue usted a ir. Bueno, en Cristo se llama, por los que les gusta apuntar, se llama En Cristo esta conferencia o esta prédica del día de hoy. Y vamos a platicar un poquito, porque tal parece, a veces, no sé si a usted le ha pasado, que nos sentimos como Pedro cuando caminó sobre las aguas. Y así parece que andamos ahorita en tiempo de pandemia. Es imposible dejar de hablar de la pandemia. Llevamos 7 meses hablando de pandemia, de coronavirus, de confinamiento, de contagio. Y yo me imagino que nos sentimos ahorita como Pedro, porque tenemos que salir, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos algo que hacer fuera de casa. Es imposible estar en casa y hacer todo desde casa. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer compras, tenemos que ir al mercado, tenemos que salir. Y entonces, como que yo a veces así me siento, como que estoy caminando sobre algo que no veo, sobre algo sobrenatural, sobre algo espiritual, donde yo sé que Dios me está guardando, que a pesar de que no sabes ni qué es donde lo puedes agarrar, ¿no? Y andamos ya con ¿cuántos traen ya su botellita de gel en su bolsa o ya portátil? ¿Cuántos traemos ya? Porque dice, yo no me confío. Todos ya traemos, ¿verdad? Ya negociazo de gel, negociazo de botellitas y de cubrebocas. Yo me pongo a pensar, a mí la verdad que sí me gusta esta parte, y qué bueno que introduce esta prédica de hoy con Pedro, cuando él empieza a caminar sobre las aguas. No sé de qué tamaño era la barca donde iban, no sé qué tan difícil, o sea, una barca en movimiento, bajarse de la barca es bien difícil. No sé si alguno se ha subido o bajado. Y entonces, en pleno mar, ver al Señor Jesús y le dice, ven, y él tuvo que haber puesto un pie primero, te imagino, luego tuvo que poner el otro, y vio que no se hundía, empezó a caminar en el agua. Vino vientos fuertes, olas empezaron a levantar. Yo creo que quitó la mirada de Jesús y volteó y vio que, como el niño cuando le estamos enseñando a nadar, que tantito lo suelta y dice, no me sueltes, aquí estoy, te estoy agarrando, no te preocupes. Se empieza a hundir Pedro, y el Señor, ¿qué hizo? Enseguida lo tomó de la mano y lo levantó. Y le dijo, porque dudaste.
Pedro. Y hemos hablado mucho de Pedro. ¿Por qué dudaste, Pedro? Y yo creo que si hubiera estado en ese discipulado, todos los que iban en la barca ese día, yo creo que yo le hubiera contestado a los demás: yo no dudé, porque fue el único que se aventó. Yo sí sé lo que es caminar sobre las aguas. Ustedes ni siquiera lo intentaron, así que ustedes son los que dudaron, ¿verdad? Decía alguien por ahí, él sí iba a tener que platicarle a sus nietos. Hombre de poca fe. ¿Se acuerdan del centurión que pidió al Señor Jesús por su siervo que estaba postrado en cama, enfermo? Y el Señor Jesús le dice: sí, pues voy a ir a verlo. No es necesario que vayas, Señor. Yo también sé lo que es estar bajo autoridad. Tú solamente da la orden y yo sé que él será sano. Y dice, el Señor se maravilló de tanta fe, que ni aún, dice, en Jerusalén había visto tanta fe. Fíjense las dos cosas, ¿no? Dudas, hombre de poca fe. Ni lo crees, mucha fe, me admira eso de ti, ¿sí? Pero lo común en los dos, que yo quiero que veamos hoy, es que en los dos el Señor Jesús lo hizo. No porque Pedro dudó, lo dejó ahí, pues ya ni modo, nada, regrésate. No, lo agarró de la mano y lo levantó, ¿sí? En las dos el Señor Jesús mostró su gracia, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Muchas veces medimos la espiritualidad, vamos así decirlo, por lo que sentimos, por las manifestaciones, por a lo mejor hasta por lo bonito que predica el predicador, por lo bonito que dirigen los de la alabanza, y eso no es un indicador de espiritualidad, por así decirlo, ¿sí? Que si hay siempre se cae y oran por esa persona, ¿cómo la toca el Señor? Así quisiera que me tocara yo. Y medimos la espiritualidad o el toque del Espíritu Santo por una manifestación externa, y no debe de ser así, porque es la gracia la que provoca eso. Yo tardé muchísimo tiempo, yo venía, es más, le dije una vez al pastor: oiga, a mí nunca me ha tirado el Espíritu Santo, y yo siento que entonces nunca me ha tocado, que nunca he hecho nada por mí, y yo me sentí, dice, el domingo pasas y oro por ti, y no me caí, ¿verdad? Tardé muchísimo tiempo en yo poder sentir una manifestación de esa que luego todos queremos sentir. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se está riendo? ¿Por qué es lo otro? ¿Por qué está temblando? Y hay muchas manifestaciones y cada uno lo toca diferente. Pero si no hay una manifestación, no significa que el Espíritu Santo no te está tocando. Y entonces nos acostumbramos a medir el toque o la espiritualidad por la manifestación que estamos recibiendo. Y no es así, porque estamos aquí por gracia. Y si hablamos de la gracia, vamos a ver que es un tema tan extenso, pero hoy quiero hablar de esa gracia que está en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Lo vamos a leer. Dice, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, imagínense a Pablo hablando ahorita aquí: iglesia de Acapulco, no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe. El que predica no es porque es el más santo, porque es el que sabe más. El que dirige, los que están dirigiendo la alabanza, no es por obras, nadie se lo ganó, es por gracia. Por gracia que Dios nos entrega todo esto, por gracia que Dios nos predestina, por gracia que Dios nos trae un cambio y dice para que pongamos en práctica las buenas obras. Primero viene la gracia y luego entonces empiezo yo a cambiar, y aún eso es por gracia, no es por mí, no es porque digo aprendan, yo era de lo peor, pero aprendan cómo ahora tengo dominio propio, ahora me lleno del Espíritu Santo y ahora he cambiado y no voy a volver atrás, aprendan de mí. No es así, porque aún eso es por gracia, porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que lo hace. Si soy algo es por la gracia de Dios, si logro algo es por la gracia de Dios. Amén.
Así que los que nos están viendo, denle un codazo ahí, porque los que están aquí no le pueden dar un codazo al que se está durmiendo, ¿sí? Si nomás prendió ahí la tele y ya se volvió a dormir y ya está hasta roncando, denle un codazo y de acá nomás grítele hacia un ladito: hey, no te duermas. ¿Cuántos están durmiendo? Aparte de, bueno, no me lo despierte, pues yo soy el que le estoy durmiendo. Entonces, no es cuánto profetizo, no es qué bonito predico, no es todo lo mucho que sé, no es que yo tengo tanta fe que puedo mover montañas, no, es por la gracia de Dios que se mueve en cada uno de nosotros, ¿sí? La pregunta es, porque cuando le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Qué sucede entonces cuando la fe falla? Y es ahí donde nos preguntamos nosotros, ¿sí? Porque estamos ahorita en un tiempo y ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué las cosas no cambian? ¿Por qué las cosas no llegan a un límite ya? ¿Hasta cuándo va a suceder todo esto? Y entonces vamos a leer lo que dice en Marcos 9, 23 y 24, cuando le dice el Señor Jesús a este papá: Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos saben que Dios sabe todo? Dios sabe lo que estás pensando ahorita, ¿sí? Dios sabe lo que estás pensando ahorita. Ay, tengo tanto sueño que me quisiera, no sé si me quedo aquí y me voy para allá atrás a dormir, porque me voy y me enjuago la cara. Y tú estás pensando, Dios sabe lo que estás pensando y lo que yo estoy pensando. Dios lo sabe. Y Dios sabía el corazón de este papá que tenía enfermo a su hijo. Dios sabía. Y le dice: al que cree todo le es posible, ¿sí? Y le dijo: Señor, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso también lo sabía el Señor, ¿ok? Pero Dios hizo el milagro. ¿Qué estamos hablando ahí? ¿Dependía de la fe de él? No, dependía de la gracia de Jesús en ese momento aplicada a esa necesidad, a esa enfermedad. ¿Vamos bien entonces? ¿Nos estamos hablando de la gracia hoy? Yo necesito la gracia. A veces yo digo: sí, Señor, yo tengo fe, yo lo creo. O sea, no es tanto que esté repitiendo y que esté diciendo yo tengo fe. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, pero entonces hago un lado la gracia. Y entonces cuando yo hago un lado la gracia, voy a depender de lo que yo sienta y que me aferre por tenerlo. Y se trata entonces que es por gracia. Es por gracia. Yo he visto cuando en los encuentros es donde nos toca más servir, ¿no? Y entonces me inscribo a servir. Yo apenas, ya te acabo de tomar el encuentro, no soy líder, no soy nada, apenas tengo 6, 7 meses yendo a la iglesia, pero ya me apunté a servir al encuentro. Y entonces, pues vamos a pasar y vamos a orar por ellos. Entonces estoy sirviendo y está orando el que tiene 7 meses, 5 meses, no sé. Y ¡pum! Se empiezan a caer todos. Y entonces se emociona y empieza a orar por el otro. Y ¡pum! Y cae entonces y está emocionado. Y empieza y levanta la voz y ya está bien, súper emocionado porque Dios lo está usando. Y están todos cayéndose cuando ora por ellos, ¿sí? Y entonces como que la espiritualidad está al 100, está hasta ribotota, ¿verdad? Pero es por gracia. Es por gracia. Y luego como que ya llegó del encuentro. Y luego cuando apoya aquí dice: ay, ya no pasó lo mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Nomás fue en un ratito. ¿Qué hice mal? Me faltó a la fe ahorita. ¿Qué fue lo que hice aquella vez? Y entonces empezamos a... No, es por gracia. ¿Pero por gracia para quién? ¿Por gracia al que lo hace o por gracia al que lo recibe? Por los dos, ¿no? Porque Dios va a bendecirnos. Dios va a bendecirnos. Dios va a usar a quien tenga que usar, porque el propósito de Dios es manifestar su poder en donde está la necesidad. Y Dios no depende de alguien. Dios depende solamente de la gracia. Tú y yo dependemos solamente de la gracia del Señor. Amén. Amén, amén. ¿Sí estamos aquí? Gracias, pues. Ok. ¿Dónde íbamos? En Marcos. Entonces, si quiero apuntar esto: aunque me falte la fe, la gracia siempre permanecerá. Aunque me falte la fe, la gracia siempre permanecerá. Frase para el Twitter, ¿sí? Frase para
para la foto. Entonces, y aquí usted va a decir, a ver, explícamelo mejor, pastor. No es cuánta fe tengo, es cuánta gracia sé que recibo. Ya lo vimos, pusimos ya 2 ejemplos. Pedro se estaba hundiendo. Y el Señor, cuando vea que nos falte la fe, entra la gracia y Él nos va a levantar. A lo mejor tú y yo estamos batallando en este tiempo. A lo mejor tú y yo estamos ahorita pensando, ¿qué vamos a hacer? Sí, me quedé sin trabajo, tengo 7 meses. Conozco a personas que dicen, tengo 7 meses sin trabajo. El negocio no lo he podido abrir. El negocio no ha sido lo mismo desde abril. Y empieza, yo estoy a la mitad. Y entonces no sé qué voy a hacer. ¿Sí? Y la fe como que está faltando. Pero eso no significa que Dios no se va a mover. Porque ahí es donde va a entrar la gracia. Allí es donde va a entrar la provisión de parte de Dios. Donde nos va a mostrar quién es Él. Y a lo mejor tú y yo dudamos. Y a lo mejor en el momento que tú ves la provisión sobrenatural como llega, tú dices, gracias, Señor. Porque yo estaba dudando. Y yo creo que así se sintió Pedro cuando Él lo levantó. Y yo creo que así se sintió cuando le dijo, Pedro, ¿me amas? Y lo había negado. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y yo creo que ahí otra vez volvió a ver la gracia de parte de Dios, a decir, Señor, te negué. Y así me estás mostrando que me amas. Aún así me estás mostrando la gracia. Y eso es la gracia. Hay una parte que vemos en la escuela de ministerio y que hablamos de la misericordia y de la gracia. Y entonces decimos, la misericordia la aplicamos al pasado, a los errores que hemos cometido. Porque por su gracia, decimos, por su gracia y misericordia aquí estamos. Y cuando dice nos acercamos al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro y la gracia. Entonces decimos, ¿por qué misericordia? Porque le he regado, Señor. Por eso dice, acércate confiadamente, Señor, aquí vengo, la regué otra vez, límpiame otra vez. Y ahí está aplicando la misericordia de Dios. Y la gracia, dice, es porque aquí estamos. Y no nos va a desechar el Señor. Porque antes éramos, dice ahí en Efesios también, pero ahora ya no somos. Ahora ya somos santos. Antes éramos pecadores, ahora somos santos pecadores. ¿Sí? Por ahí en un libro decía esa frase una vez. Entonces, y ahora no por eso Dios nos desecha. No por eso Dios nos hace a un lado. Si esa pistolita marcara la temperatura de pecado como andamos y dijéramos arriba de tanto no pasa, hermanos, aquí estaría vacía la iglesia. ¿Sí o no? Estaría vacía la iglesia, no habría predicador, no habría quien cante, no habría quien barra, no habría quien limpie, quien ponga las sillas. Habría que ponerla desde la entrada mejor, para que nos evitamos llegar ahí y pasar la vergüenza. Mejor desde allá nos regresamos, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos aquí? Porque es por gracia. ¿Se da cuenta de eso? Es por gracia. Dele un aplauso al Señor por la gracia que nos derramas cada día. Entonces, la gracia no es algo. La gracia es alguien y se llama Jesús. Vamos a ver Efesios 1, del versículo 3, 4 y 5. Y dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Versículo 7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y luego versículo 13 y 14. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido.
Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Ok, vamos a ir desglosando cada versículo que acabamos de leer ahorita. Entonces, vamos a ver 2, 3, 4, 5, 6 regalos que nos da la gracia. 6 regalos. El primero, versículo 3, dice: somos benditos. El versículo 3 dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Somos benditos y bendecidos por la gracia de Dios. ¿Sí? Está diciendo aquí: somos bendecidos nos ha bendecido en las regiones celestiales por la gracia de Dios. Tú y yo ya tenemos la bendición, mis hermanos. Tú y yo ya la ha entregado el Señor, el momento que tú y yo somos hijos de Dios. Cuando entramos aquí, en otros lados, ¿verdad? Nos quieren imponer reglas, que si ya tienes tanto tiempo, que si esto no lo puedes hacer, que si es de aquello y que si lo otro, y que si qué hiciste y que si qué no hiciste. En las cosas de Dios no hay reglas, solo hay gracia. Solo hay gracia. Solo hay gracia. Y solo hay gracia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mucha gente no se quiere acercar a Dios porque piensa que tiene que hacer algo para acercarse. Tiene que ganarse el venir a la iglesia. Tiene que ganarse el poder orar. Tiene que ganarse el poder decir: quiero servir, quiero apoyar. Pero se siente mal, se siente condenada, se siente culpable. No porque sepan qué hizo, qué hace, sino porque hay algo que le está acusando. Y eso es que no ha agarrado la gracia, que no ha abrazado la gracia. Aquí la palabra está diciendo que somos bendecidos, que Dios nos ha bendecido ya. Tú y yo tenemos eso. Pero mientras no creamos que la gracia de Dios es la que nos está bendiciendo, mi hermano, vamos a seguir así toda la vida. Y puedes escuchar miles y miles de prédicas, y si no lo creemos, y porque alguien te dijo, y porque alguien te está señalando, y porque no lo mereces, pues sí, no lo merecemos, pues es por gracia. Amén. Es por eso. Segunda bendición, dice versículo 4: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Nos escogió. Y le decía: el mundo, la religión impone reglas. El Señor se los dijo: ustedes imponen cosas que ni ustedes mismos pueden hacer. Yo no vengo a hacer eso. Yo soy la gracia, lo dijo en otras palabras. ¿Sí? Entonces, cuando Él nos escoge, tú y yo, el mundo nos puede decir que somos de lo más insignificante, y nos ha menospreciado, y nos han dicho: porque eres chaparrito, que porque eres alto, que porque eres flaco, que porque eres gordo, que porque no hablas bien, que porque tartamudeas, que porque... Y el mundo nos califica. Pero para Dios somos sus hijos. Para Dios, Él dice, Él lo que hizo fue, fue a ese orfanato que se llama mundo, donde estábamos ahí sin papá, sin mamá, sin nadie que dirigiera nuestra vida. Fue y nos escogió, nos adopta para estar con Él. Amén. ¿A cuántos escogió Dios de los que están aquí? Porque son guapos. Oiga, ¿a poco sus hijos son feos? Los que tienen hijos. Pues si usted es hijo de Dios, pues lo escogió por algo. O sea, pregúntele a Dios: Dios, ¿verdad que estoy bien guapo y bien guapa? Sí, mi hijo. No, hombre, me saqué un 10 contigo. No hice otro igualito. Te hice único y te hice única. ¿A poco no? Ya que con el tiempo, no sé qué nos haya pasado, es otra cosa. Pero Él nos hizo hermosos, porque Él todo lo hace hermoso. Amén. No, como que ya no me la creyó. Bueno, pero Él nos escogió. Y mire, la gente sabe lo que cuando el Señor dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La gente está buscando el dinero, la gente está buscando el negocio, la gente está buscando tener cosas para ser feliz. La gente está buscando todo menos a Dios. La gente está buscando algo, cosas. Pero cuando tú y yo buscamos a alguien que se llama Jesús, que es la gracia, el algo llega a nuestra vida, porque dice que las bendiciones nos alcanzarán.
Tú y yo lo que tenemos que hacer entonces es decir, a ver, ¿tengo la gracia, Dios? Sí. ¿Por qué? Porque yo te escogí. Yo te escogí. Dios, entonces suéltalas, ¿no? Pues sí, nomás no dejes de voltear para acá arriba, porque estás tan afanado como Marta ahí, afanando de las cosas, y te olvidas de que yo soy el que doy las cosas. Tú solamente busca el reino de Dios, como lo estamos haciendo ahorita, gracias a Dios. Los que nos están viendo dijeron, yo me voy al de yo lo veo, yo voy al de ahorita, al de las 9, para que me quede toda la tarde libre a partir de las 11. Iba a decir me salgo, pero no, porque si se sale, entonces se hubiera venido mejor para acá, ¿verdad? Nos perdonó, versículo 5, dice, versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Cuando usted y yo tenemos la bendición de ser papás y oramos en un momento a Dios, y estamos, mientras el bebé se está gestando, y estamos pidiéndole a Dios que Dios haga todo bien, que no haya ningún problema, que Dios cuide, que Dios guarde, que Dios haga lo más hermoso, y le empezamos a pedir, ¿verdad? Así que saque mis ojos, que saque mi cabello, que sea alto como yo, que sea así de guapo, de guapa como yo, si es hombre como su papá, si es mujer que sea como su mamá, y empezamos y pedimos, ¿verdad? Y al final terminamos diciendo, Señor, pues como sea, como tú quieras, como sea tu voluntad, pero que nazca bien, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos deseos, pero no lo podemos nosotros hacer, ¿sí? No se puede determinar que digas, quiero que mi hijo nazca con ojos azules, que salga güerito, que salga grandecito, y etcétera, etcétera, la naricita así respingadita, sus orejitas bien. No lo podemos definir eso. No. Y bueno, no quiero hablar de más, pero si usted tuviera la oportunidad a lo mejor de adoptar, y a lo mejor diría, ¿cómo lo quieres? Y a lo mejor pondría unas características de cómo quiere adoptar ese niño o esa niña. Pero sabe que Dios nos adoptó así como éramos. Dios nos adoptó así siendo lo peor. Dios nos adoptó no viendo que fuéramos buenos, porque si fuéramos buenos, pues entonces ¿para qué? Dios nos adoptó siendo de lo peorcito. Ni se fijó en lo físico, nos agarró, pero así, y quizás fue hasta el punto más feo donde Él nos toma y dice, te quiero adoptar. Y a lo mejor tú y yo nos quedamos, ¿a mí? ¿Por qué? En el momento que ni cuenta te diste, Dios te estaba adoptando. En el momento que menos cuenta nos dimos, Dios ya estaba buscándonos y estaba acercándonos gente, y estaba Él rodeándonos. Lo digo porque así me pasó a mí, apenas lo acabo de comentar esto, ¿verdad? Llegó un momento, fue un año donde uno me hablaba de Jesús y me volteaba para acá y me hablaban de Jesús, y me iba por otro lado y me hablaban de Jesús, hasta que ya, algo trae Dios conmigo, ¿sí? Y en ese año me convierto. Dios empezándome a rodear de personas. Dios diciéndome, te voy a adoptar, te voy a adoptar y te voy a adoptar. Así como eres de introvertido, de inseguro, de acomplejado, de tímido, así con tus problemas y todo lo que tú te sientes, así te voy a adoptar. Si me hubiera dicho en ese tiempo, ¿sabes qué? A pesar de así como eres, que ni puedes hablar ni dar una clase ahí en tu grupito, vas a estar delante de un micrófono hablando a veces a 100, a veces a 200, a veces a 300 personas. No, hombre, y para entonces ya va a haber hasta internet, y ahí van a estar otras 200 personas hablando, y tú vas a estar ahí compartiéndole. Pero Señor, pero si yo no sé ni hablar, por eso te estoy escogiendo, por eso te estoy adoptando, porque quiero que veas mi gracia y prediques de mi gracia. Amén. Del otro aplauso, Señor. Los que Dios nos ha rescatado y nos ha cambiado y nos escogió aún siendo pues de lo peor, de lo peor. Otra bendición, nos perdonó. Versículo 7 dice, a ver si lo podemos poner otra vez. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. No es que tanta fe tengo, Dios me perdona. No sé a cuántos les ha perdonado Dios muchas cosas. Ahí somos poquitos los demás. Qué bueno, oren por mí, porque a mí todos los días tengo que pedir perdón a Dios.
Todos los días la riego, todos los días. Y no es que yo tenga mucha fe de que Dios me perdona, es que yo creo que la gracia de Dios está conmigo. ¿Sabe por qué creo eso? Porque Jesús murió por mí. Y no es, Dios, ¿cuántas veces me vas a perdonar? Di mi vida por ti. Derramé mi sangre por ti. O sea, te di lo mejor para que tú fueras perdonado, para yo poder perdonarte. Pero ¿cuántas veces, Señor? No es de cuántas veces, es de cuánto creo yo en la gracia que Dios tiene para mí y que me perdona siempre, siempre y siempre, y me va a seguir perdonando siempre. Claro, Dios está trabajando en mí y yo tengo que dejar que Dios trabaje en mí, ¿verdad? Porque no voy a pasarme 50 años tomándome de la gracia, como dice ahí en el libro de Judas. No agarremos la gracia como libertinaje para seguir en lo mismo siempre. No, la gracia se aplica y yo lo creo y ahí estoy, Dios dándome de esa gracia, y esa gracia viene por el Espíritu Santo, me da el poder para vencer cuando venga el pecado, para decir no. Esa es la gracia que viene de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Ya? Bueno, ¿ya? La foto. Versículo 11 dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. También fuimos hechos herederos, dice. Entonces, fíjese, esto de las herencias. Esto de las herencias. Usted sabe lo que es una herencia, ¿verdad? Algo que le dejan, y el que muere le entrega algo. Eso que le dejó dice que somos herederos. Entonces, ¿de qué soy heredero? De las bendiciones. ¿Ok? Pero ¿dónde, Señor? Bueno, hay que descubrirlas. Hay que tomarnos de la gracia. Y entonces, ¿usted para qué cree que nos da Dios las cosas? Para compartirlas. Dios ha sido, ya entendiendo que Dios me da de su gracia, y por gracia me perdona, por gracia me escogió, por gracia me adoptó, por gracia me apartó. Porque llega un momento en que usted y yo empezamos a ser como que anormales, ¿no? Y no se ha puesto usted a pensar, ¿y si yo no fuera cristiano, qué haría los domingos? Porque ahorita voy a la iglesia y siento que si no voy a la iglesia algo me falta un domingo. Y usted se ha puesto a pensar. Yo sí me he puesto a pensar y he platicado con mi esposa. A veces me dice, ¿qué haríamos si no fuéramos a la iglesia? Si no fuéramos pastores, siervos, ¿iríamos cada domingo como vamos ahorita, o vamos nomás porque nos toca servir? Y yo sí me lo he preguntado, ¿verdad? Siendo sinceros. Entonces, como que dices, y más los hijos son los que preguntan, es que quisiéramos llevar una vida normal. No que el domingo iglesia, siempre el domingo iglesia. Y la realidad es que nosotros somos los normales. Lo anormal es lo que hacen los demás. No sé si usted ha entendido eso, ¿sí? Porque el diseño de Dios fue uno y el diablo se ha encargado de tergiversar. ¿Es lo correcto? Tergiversar. ¿Sí? ¿Transgiversar o tergiversar? Transgiversar. El diablo ha cambiado. No, lo normal es que tú disfrutes a tu familia. Primero disfrútala y luego ya lo demás. O sea, porque al rato, entonces sí es cierto, primero es mi familia. No estoy diciendo que no sea primero tu familia. Lo que quiero decir es que tú no vas a poder bendecir a tu familia si no buscamos a Dios para que bendiga a nuestra familia, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar primero de Dios para que la bendición y la gracia llegue a nuestra casa. O sea, nosotros ya, Dios nos escogió para meternos a lo normal y sacarnos de lo que el mundo dice que es normal. Entonces, tú y yo somos normales porque Dios nos ha entregado algo, nos ha entregado una herencia. Ahora, esa herencia, ¿qué tengo que hacer con eso? La tengo que compartir. Y ahí viene, es como decir, el problema es de que nos cuesta trabajo, porque haz de cuenta que la herencia viene en una envoltura que a veces se llama perdón.
Y para yo poder dar, tengo que perdonar. Y a veces esa herencia viene en una envoltura que se llama servicio, pero a veces me cuesta tanto dedicar tiempo a Dios, involucrarme en las cosas de Dios. A veces esa herencia viene envuelta en una envoltura que se llama generosidad. Y me cuesta tanto trabajo hacerlo. Y es por eso que no puedo recibir esa gracia en esa área de mi vida, porque no estoy entendiendo también yo el ser generoso. Porque si yo estoy recibiendo algo, no es nada más para que yo lo tenga y diga, wow, pues saqué la lotería con esta herencia que me regalaron, ¿sí? No, Dios nos entrega algo, así como Él lo hizo, Él da. Y si Dios nos da algo, y si nos ha hecho herederos, es para que tú y yo también compartamos con otros lo que Dios nos ha entregado. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Y versículo 13 y 14, ya vamos a terminar. Versículo 13 y 14 dice: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. ¿Cuántos oyeron de Jesús alguna vez? El mensaje de salvación. Dios ya te perdonó, Dios te ama, pero es que yo soy tan malo, te he hecho tantas cosas. Dios te ama así como eres. ¿Cuántos oímos eso alguna vez? ¿Sí? ¿Y cuántos hicieron la oración de fe alguna vez de recibir a Jesús en su corazón? Dice, entonces, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. La última bendición que vemos el día de hoy, que nos da la gracia, es el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el Consejero, el Compañero, el que acompañó a Jesús durante todo el tiempo que estuvo aquí, el que cuando Él lo estaban, murmuraban y lo criticaban y lo juzgaban y lo acusaban, allí estaba el Espíritu Santo con Él, abrazándolo y fortaleciéndolo. Cuando Él les llevaron y le dieron los latigazos, allí estaba el Espíritu Santo fortaleciéndolo. Cuando iba cargando la cruz, ahí iba el Espíritu Santo con Él. Cuando estaba ayunando y cuando estaba orando en el Getsemaní, ahí estaba el Espíritu Santo con Él. Así está el Espíritu Santo con nosotros. Así está. ¿En qué momento? Nada más cuando venimos a la iglesia el domingo, nada más cuando nos conectamos ahorita que tenemos nuestro grupo en casa por línea. No, el Espíritu Santo está en todo momento. Son las bendiciones de la gracia. ¿Lo mereces? No lo merecemos, porque hay unas voces que nos dicen, pero tú eres culpable, tú eres un casi delincuente. Si por pecados metieran a la cárcel, tú estarías ya en cadena perpetua. Eso es lo que dice una voz, ¿sí? Y sí, el Espíritu Santo sí eso dice. Sí, es cierto, eres culpable, pero ¿qué crees? Yo te digo que eres inocente, porque yo pago esa culpa por ti. Es la gracia. Dale un aplauso al Señor por esa gracia que perdona. A través del Espíritu Santo nos mueve a eso. Si podría pasar ya el grupo de alabanza, por lo menos el teclado, por favor. Bueno, el tecladista, el teclado ya está. Entonces, el Espíritu Santo, dice el Señor, cuando nos fue anunciado el Evangelio, mis hermanos, cuando en ese momento Dios ya me estaba preparando y rodeándome de personas, hablándome de Jesús, diciendo, yo tengo un plan contigo, yo tengo un plan contigo, yo tengo un plan contigo. Yo no sabía qué quería el Señor, lo he dicho aquí. Cuando conocí al pastor Benjamín, me cayó mal, etcétera, etcétera. Me pregunta, porque donde yo trabajaba, ahí se le prestó una oficinita. Yo quería que él pagara renta, que se mochara con la luz y todo, y encima que le hiciera sus cuentas en la calculadora, sin ni pagar nada, y todavía me está usando a mí. Pero el Señor, como que yo creo que el Señor nomás se reía, este chava no sabe. Y luego un día, ¿cómo te llamas? Salvador. Tú vas a ser salvador de hombres. Hasta loco ahora me salió este pastor. Entonces, mis hermanos, el estar aquí es por gracia.
El estar aquí es porque Dios lo ha permitido. Yo nunca lo imaginé. Yo nunca me imaginé lo que iba en ese tiempo cuando el pastor Benjamín, yo lo conocí. Todavía yo no iba ni siquiera, pisaba comunidad ni otra iglesia. Cuando me empieza a rodear la gente y empiezan los temas bíblicos, ¿no? Ahí me di cuenta que Dios ya estaba hablando a mi vida, porque ya te empiezan a hablar de la Biblia. Y dije, yo no creo. Es que bueno, sí creen un Dios, como alguna vez todos creemos. Yo creo que sí existe un Dios, pero es que se me hace así mucho fantasioso que Dios de la tierra hizo a Adán y le sopló y le dio vida, y luego lo volvió a dormir, le sacó una costilla y de ahí hizo una mujer. Eso se me hace de caricaturas. Entonces yo no creo eso, y si no creo en eso, pues creo que no creo en toda la Biblia. Y Dios fue paciente, su gracia. Ahora entiendo, ya estaba predestinado. Ahora entiendo por qué no me dejó escoger ser doctor o arquitecto. ¿Por qué tuve que estudiar lo que estudié? Porque algún día Él estaba pensando en que me iba a usar, en que le iba a servir, y es por su gracia. Y me trajo a Cristo. Si yo no estuviera en Cristo, yo no sé dónde estuviera. Y ahorita yo no les sé platicar otra cosa, porque desde ese momento ha sido Cristo y gracia, y a través de esta prédica entiendo más su gracia, y que hasta el día de hoy estoy viviendo su gracia al estar aquí con ustedes. Que hasta el día de hoy yo puedo entender que hoy desayuné por su gracia, que hoy llegué a este lugar por su gracia, que estoy aquí con ustedes y que Dios me ha dado una familia que un día tuve que entender, alejarme de muchos amigos, de dejar muchas amistades, porque Dios me tenía más amigos, más hermanos, más papás espirituales. Y eso es la gracia de Dios. ¿Qué es lo que se vivió? Uno a veces vive del pasado. Pues ya lo que se vivió, ya se vivió. Lo importante es que estoy vivo hoy. Que tuviste una infancia muy infeliz, muy escasa, y que te golpearon o que abusaron de ti. No sé lo que haya pasado, de lo peor. Lo importante es que hoy estamos vivos. Y si hoy estoy vivo y respirando es porque hay un propósito de parte de Dios. Y Dios dice, quiero mostrarte más de mi gracia, quiero darte más de mi gracia. Nunca nos cansemos de experimentar ese amor de Dios y de decir, ya lo experimenté todo, ya puedo hacer un libro y morir en paz con mi biografía, con mis vivencias. No, es la gracia de Dios. Te voy a invitar que nos pongamos de en pie y pidamos en este momento al Señor, decirle, dame más de tu gracia, Señor. Me he enfocado tanto en otras cosas, he querido medir tu presencia, el servicio, aún mi propia vida, con lo que hago. Y en parte ese sello del Espíritu Santo es espiritual y no lo vemos, pero se refleja en lo que somos, se refleja en lo que hablamos, se refleja en que yo digo, yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que Dios está obrando en algo. Y a veces cantamos, aunque no pueda ver, estás obrando. Yo sé, sí es cierto, Señor, esa es la gracia. Y alguien te va a decir, no, estás así porque andas mal, estás así porque la has regado, estás así porque no entiendes. Sí entiendo, pero yo sé que la gracia de Dios me levanta, la gracia de Dios está conmigo, y yo sé que va a seguir levantándome. Cierra tus ojos y dile, Señor, dame más de tu gracia, dame más de tu gracia, Señor.
Dame más de tu gracia, Señor. Dame más, Señor. Esa gracia me va a llevar a un nivel mayor de fe aún. Esa gracia me va a llevar a entender que yo soy perdonado. Esa gracia me va a llevar a entender, Señor, que esas acusaciones no vienen de ti, que tú me amas, que tú me dices, tú eres amado, tú eres escogido, yo te estoy levantando, tú eres victorioso, tú vas a hacer esas cosas que alguien te ha dicho que tú jamás vas a poder hacer. Él te ve así. Esa gracia es la que nos está levantando el día de hoy. Esa gracia es la que nos dice, tengo cosas mejores preparadas para ti. Espíritu Santo, abrázanos, Espíritu Santo. Abrázanos, Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, dice su palabra, es el mismo que hoy está aquí. Ese mismo poder que abrió el mar para que su pueblo pasara, es el mismo poder que está aquí ahora, levantándonos, no por lo que hacemos, no es por obras, es por su gracia. Y yo solamente tengo que abrazar la gracia que se llama Jesucristo. Jesús, abrázame. Jesús, dile, Jesús, abrázame, perdóname, dile gracias por haberme escogido, gracias por haberme adoptado, Señor, porque tú estás cambiando las cosas a mi favor, Señor. Hoy tú estás hablando a mi vida, Padre. Hoy tú estás hablando a mi vida, Señor. Espíritu Santo, más de ti, Espíritu Santo. Danos más, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Tú estás cambiando hoy, Señor, las cosas de cada uno. Tú estás hablando, Señor. Tú estás hablando hoy, Señor. Se están rompiendo esas cadenas que acusaban, que detenían. Se están rompiendo esas ataduras hoy, Señor, por tu Espíritu Santo. Hoy hay esa libertad, Señor. Hay esa libertad para involucrarnos y aún para servir, tomar esa herencia, Señor, integrarnos en los proyectos de esta casa, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo Consolador, Espíritu Santo, hoy queremos ese toque más maravilloso por tu gracia. Quizás habías perdido esa manifestación y te habías sentido que el Espíritu Santo ya no te estaba abrazando, que algún tiempo lo sentiste y que algo sucedió y esa culpa, esa acusación te ha detenido de sentir esa presencia maravillosa. Hoy el Señor te dice, no es por lo que haces, es por mi gracia. Yo siempre he estado contigo, yo siempre te he abrazado, yo siempre he extendido mi mano hacia ti, te dice hoy el Señor. Siempre, mi Espíritu Santo, yo te he sellado con mi Espíritu Santo, te lo entregué para garantizarte que siempre voy a estar contigo. Es mi garantía, te dice el Señor. Es la garantía que yo he depositado en ti para que tú recuerdes siempre, no importa lo que hagas, que yo te levanto, que yo estoy contigo y que nunca te voy a dejar. Gracias, Padre. ¿Por qué no le das un aplauso bien fuerte al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Seguimos alabando. ¿Quién soy yo para que aceptes mi alabanza? Mientras hay aliento en mí, te adoro, Dios. Amén. Eres fiel y lleno de gracia y te lo agradezco. Todo lo tienes y aún anhelas mi corazón. Levanta tu voz. Gracias. ¿Quién me encontró? Tuyo soy. Tu amor me cambió mi error. Tu gracia cubrió. No puedo entenderlo.
que no se puede comprender. Sé que nunca voy a entender, no hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Exactamente así, como tú y yo somos igualitos, así nos ama Dios, con defectos.